Hola amigos, soy Asael Sepúlveda, cofundador de Nevasis y Attraction Solution Partner. En este video les voy a platicar algunas consideraciones que tienen que tomar en cuenta al momento de implementar Jira para que pueda escalar de acuerdo a las necesidades que vayan a tener como organización. Muchas empresas hoy en día están buscando cómo implementar formas de trabajo más ágiles en su operación, pero se topan con barreras como por ejemplo regulaciones, modelos operativos a los que se tienen que adherir, políticas internas que no es tan fácil o tan rápido modificar y una serie de cosas más. Entonces, con Atlassian las organizaciones pueden simplificar mucho ese proceso esa transición para automatizar todos esos procesos, tener mayor colaboración y mayor transparencia. Entonces, precisamente de eso se trata el video de hoy y les voy a compartir algunos tips que tienen que tomar en cuenta para lograrlo. Hay tres aspectos principales a los que hay que darles mucha importancia en la implementación desde el inicio. El primero de ellos es la usabilidad, que para el equipo sea muy fácil utilizar la herramienta, que no sea un proceso muy burocrático, muy lento, de mucha captura, que no les genere distracciones de lo que es realmente importante, que sea muy fácil de usar para ellos para que no haya resistencia a ese cambio o a esa implementación. La segunda es las métricas. Es bien importante tener claras qué métricas se requieren en los diferentes niveles de la organización para asegurar que la configuración que vamos a hacer en Jira y la información que vamos a recabar de cada uno de los equipos nos permite automatizar la generación de dichas métricas desde Jira. Y en tercer lugar, la mantenibilidad. Organizar Jira de manera que sea fácilmente administrable, que pueda ir creciendo ordenadamente, que nos permita hacer ajustes según los equipos lo vayan requiriendo y que de esa manera podamos rápido adaptarlo a lo que la organización requiera. Y bueno, dicho esto, vámonos directo a tips para que ustedes puedan empezar a hacer la configuración de manera que vaya quedando escalable para la organización. Primero que nada hay que tomar en cuenta los time boxes que toda organización va a requerir en su conjunto de proyectos, en sus iniciativas estratégicas. Si estamos trabajando, por ejemplo, con equipos ágiles o queremos movernos hacia agilidad, el primer time boxing es el sprint, que es de 15 días, dentro del cual se trabajan las historias con las subtareas correspondientes. Entonces, este es un primer tipo de tarea que tenemos que tener en Jira, ya viene de caja y abarca el time box de un sprint o 15 días y es la forma, pues, una de las formas más granulares de cómo desglosar un proyecto o el trabajo de una organización. De ahí nos vamos al PI, al Product Increment, como se le conoce en terminología ágil, o bien el Q, si nos vamos a un poquito más tradicional, un cuarto, que esto se puede trabajar con tipos de tareas que se le llaman features, las cuales pueden englobar una o múltiples historias, de manera que al ir trabajando las historias a lo largo de múltiples sprints, vamos completando los features a los que nos comprometimos en el trimestre o en el PI. El siguiente nivel de tarea sería la épica. La épica típicamente tiene un time box ya desde 3 meses hasta un año o un poquito más. De manera que un feature o un conjunto de features puede pertenecer a una sola épica. Muchas organizaciones les llaman proyectos a sus épicas. Y el otro time box son los temas o las iniciativas estratégicas, las cuales son pues de 3 años para arriba y están compuestas por múltiples épicas. De esta manera podemos ir estructurando todo el trabajo de la organización, alineándolo a las iniciativas estratégicas que están definidas por la dirección. Los equipos empiezan a desglosarlas en épicas, luego las empiezan a desglosar en features y luego las empiezan a desglosar en historias. Y de esa manera podemos empezar a tener un trabajo más granular que podemos estar entregando en intervalos cortos de tiempo. El siguiente punto a considerar es el tema de los tableros. Idealmente debe de haber un tablero en Jira por equipo, es decir, un tablero que contenga las historias y las tareas de ese equipo. Posteriormente se puede crear un tablero que consolide la información del Q, es decir, los features. Recuerden que los tableros en Jira se pueden comunicar entre sí, o sea, finalmente los tableros son vistas, de manera que al modificar la información en un tablero podemos actualizar otros tableros que tengan información a más alto nivel o que tengan información consolidada. De esta manera cada equipo va actualizando las tareas de los productos que está desarrollando y en automático se van a ver reflejados esos avances en un tablero de mayor jerarquía, digamos. A su vez, conforme se vaya actualizando también se puede actualizar otro tablero de aún mayor jerarquía donde podemos tener las épicas o proyectos, como le quieran llamar, y así sucesivamente podemos ir creando más tableros.
En este nivel cabe mencionar que muchas veces es importante evaluar la necesidad de diagramas de tipo Gantt, que si bien no son muy populares en el mundo o entre equipos que están buscando implementar agilidad, para dirección sigue siendo muy importante tener una línea muy visual del tiempo. Típicamente organizaciones que van a estar migrando hacia marcos de trabajos ágiles necesitan un modelo un poquito más híbrido, y con Jira podemos configurar diagramas de Gantt que se van actualizando en automático conforme los equipos van actualizando sus tareas, de manera que simplemente sirven como una herramienta visual, aunque también se pueden utilizar como un diagramador de Gantt tradicional, digamos, por ejemplo, Microsoft Project. Es importante aquí recalcar que con esto Jira está habilitado para soportar completamente entornos bimodales en oficinas de proyectos que así lo deseen. Ahora, siguiendo con el concepto de tableros, como saben, los tableros y los workflows están muy relacionados. Un tablero finalmente depende de un workflow al cual se le van a mapear las distintas columnas por las cuales la tarea o las tareas van a ir pasando. Entonces, típicamente, pues un tablero en forma más sencilla nos permite tener las tareas en estatus de abiertas, en progreso o terminadas. Una recomendación aquí es que empiecen lo más simple posible y luego vayan robusteciendo un poquito más el proceso en Jira. Esto con la intención de facilitarles a los usuarios el uso de la misma. Ahora, en la gran mayoría de los casos, los procesos no son tan simples como un workflow de 3 pasos. Hay que implementar a veces hasta decenas de pasos. No es buena práctica, pero a veces es necesario, sobre todo en entornos más regulados. Y aquí Jira, a través de múltiples tableros, nos permite segmentar nuestros flujos de trabajo en tableros para alcances específicos. En este escenario, estos primeros 3 estatus se pueden administrar en un tablero, estos otros 3 en otro tablero, que por ejemplo puede ser uno de tipo Scrum para manejar sprints, y luego pueden pasar a un tablero Kanban donde el equipo de release managers pueden empezar a gestionar todas las actividades necesarias para poder liberar la aplicación. Entonces, dicho de otra manera, podemos tener un flujo muy robusto, según lo requiera la organización, pero segmentado en diferentes tableros para diversificar un poco las responsabilidades de las áreas que tienen que gestionar cada una de las tareas. En equipos que ya tienen más madurez en prácticas ágiles o equipos que están muy orientados a la innovación, pues típicamente los flujos de trabajo no pasan de 5 o 6 pasos, ya incluyendo el desarrollo, las revisiones de código, todo el pipeline de DevOps. Pero nuevamente, en organizaciones que todavía no están en ese punto de madurez, requieren pasar por una transición desde procesos más robustos a procesos más simplificados. Jira les permite soportar diferentes esquemas de proyectos de acuerdo a lo que necesitan. Muy bien, y con esto nos movemos al siguiente punto, que es referente a los proyectos en Jira. Muchas organizaciones crean proyectos en Jira por cada requerimiento o por cada proyecto que surge en la organización. Esto, si bien no es necesariamente una mala práctica, puede traer distintos tipos de problemáticas a futuro. Por ejemplo, si estamos creando múltiples proyectos que están impactando un solo producto de la organización, el trabajo para ese producto va a estar disperso en muchos lados. Va a ser difícil encontrar la información que buscamos porque está distribuida o dispersa en múltiples proyectos. De manera que lo ideal, la buena práctica en Jira, es crear un proyecto en Jira por cada producto de la organización. Una razón importante de por qué también se recomienda esto es que dentro de los proyectos residen los releases de Jira. Por lo cual, si tenemos un proyecto asociado a un producto de la organización, podemos ir llevando el control de los releases que estamos generando y qué funcionalidades o historias o releases o épicas se van liberando en cada versión de cada producto es decir, proyecto en Jira. Por otro lado, también en el escenario ideal tenemos el proyecto en Jira, que representa el producto, y un tablero a través del cual el equipo responsable de ese producto está llevando todo el control de sus tareas. En muchos casos esto no es totalmente posible y aquí es importante considerar que Jira soporta tener múltiples tableros asociados a uno o múltiples proyectos, lo cual nos da mucha versatilidad en cómo podemos estructurar la herramienta. Y aquí es un punto bien importante que hay que cuidar para que no se nos salga de control. Entonces, idealmente, un proyecto en Jira representa a un producto de la organización. El siguiente punto a considerar son las métricas. Y las métricas son en particular, o en mi opinión personal, el punto de partida para determinar cómo debe de estar configurado Jira.
Finalmente, Jira es una herramienta de colaboración, de transparencia y por ende debe de permitirnos tener información en tiempo real y certera que nos permita tomar decisiones adecuadas. Entonces, por eso las métricas son tan importantes. Recordemos aquí que las métricas también tienen diferentes, se pueden definir a diferentes niveles. Se habla mucho de que una organización puede estar, digamos, segmentada en 5 niveles, donde empezamos, por ejemplo, con la dirección, la cual define la estrategia que se va a llevar a cabo en la organización. De ahí continúa hacia el portafolio, que son los equipos encargados de conectar la estrategia a la ejecución a través de las soluciones, los programas y los equipos. Entonces, estos son los 5 niveles que puede tener una organización: dirección, portafolio, soluciones, programas y equipos. Y entonces tenemos que empezar definiendo las métricas que se requieren para cada uno de estos niveles. Si no tenemos esto claro, la configuración que hagamos en Jira puede quedarse muy corta o ser muy problemática, no nos va a dar la información que necesitamos y entonces va a empezar el cuestionamiento de para qué realmente queremos una herramienta que no nos está dando información para tomar decisiones. Entonces, el primer paso pues, es tener bien claras qué métricas vamos a querer tener en cada uno de los niveles de la organización. Ya que tenemos claras estas métricas, ahora sí, sigue diseñar o bosquejar los reportes necesarios, en papel si ustedes quieren, para tener claro cómo vamos a visualizar las métricas que la organización necesita. Y una vez teniendo esos bosquejos ya definidos y comunicados y, digamos, aprobados entre los diferentes stakeholders o niveles de la organización, ahora sí, definimos los atributos o campos que tendremos que crear en Jira para que los equipos puedan capturar rápidamente esa información y que al momento de consolidarse, Jira pueda darnos pues, visibilidad de esas métricas. Por otro lado, con las métricas también es importante considerar cuál forma de trabajo o formas de trabajo vamos a estar utilizando a través de la organización. Por ejemplo, hay organizaciones que ya están trabajando todo de forma ágil, con Scrum o Kanban, una mezcla. Hay quienes siguen trabajando en cascada, hay quienes están adoptando un enfoque híbrido o bimodal. Entonces es importante tener bien claro cómo se van a trabajar los diferentes productos o proyectos en la organización, porque dependiendo de la forma de trabajo o forma de trabajo que se adopten, pueden aplicar diferentes métricas. Hay métricas que no aplican en ciertas formas de trabajo y entonces hay que tener cuidado con eso para que la información que Jira nos arroje haga sentido para el equipo o las personas que lo van a consultar. Ahora, dado que ya hay muchas prácticas ya muy arraigadas en la industria, por ejemplo de DevOps, pues hay métricas ya como estándar que podemos ya tener como predefinidas. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, para equipos que están haciendo DevOps, es medir las liberaciones a través del tiempo. Este tipo de reportes se pueden generar de forma automatizada en tiempo real con Jira para desplegarlas en un dashboard. En este caso, por ejemplo, este tipo de métrica nos permite ver la frecuencia de liberaciones que estamos teniendo a través del tiempo. Como saben, en DevOps, la velocidad es la palabra clave, claro, sin dejar fuera la parte de calidad, de seguridad y demás. Pero al poder visualizar con qué frecuencia estamos haciendo liberaciones, podemos ver qué tan rápido realmente nos estamos moviendo como equipo. Otra métrica común también es, por ejemplo, el esfuerzo que estamos invirtiendo a cada épica y priorizarlas por el retorno de inversión. En este caso, por ejemplo, este es un bosquejo de un reporte que puede ser generado en Jira. Tenemos, por ejemplo, los productos. Cada producto está definido o compuesto por una o múltiples épicas, las cuales tienen un ROI que se puede autocalcular en función a lo que el product owner o los stakeholders hayan definido. Con este ROI podemos posteriormente hacer evaluaciones donde podamos ver cada una de las épicas, cómo está posicionada en una tabla priorizada de acuerdo a su ROI con respecto al ROI de todas las demás épicas. En este caso, por ejemplo, podemos ver que la épica 1 tiene un ROI 42% más alto que el promedio del resto de las épicas. La épica 2 tiene un 7% menos ROI que el promedio de todo el backlog de épicas. Entonces, esta parte del reporte nos da una vista rápida de a cuál épica tendremos que darle más enfoque. Y podemos agregar, por ejemplo, una columna adicional donde podamos estar midiendo el esfuerzo dedicado, ya sea en horas, ya sea en puntos de historia o como ustedes lo quieran medir. De manera que rápido podemos determinar, en este caso, por ejemplo, que se le está invirtiendo más puntos de historia a una épica que tiene 27% menos ROI que el promedio. Entonces, este tipo de información es la que realmente nos permite tomar decisiones. Hay que tener cuidado de que Jira no sea una herramienta para estar monitoreando tanto a las personas, sino
monitorear realmente la información de la organización para poder ir cuidando el rumbo de hacia dónde la estamos llevando. Otro reporte también común que sugerimos es una métrica por proyecto estratégico. Entonces podemos tener enlistadas nuestras épicas y a través de fórmulas determinar un semáforo. Cuándo vamos a considerar la épica en rojo, cuándo la vamos a considerar en amarillo, en verde. Las fórmulas para esta colografía las podemos definir personalizadamente de acuerdo a lo que la organización determine. Podemos tener una fecha de entrega original, una fecha de entrega estimada y una barra de progreso. En enfoques que están ya muy cargados hacia el lado ágil, típicamente estos datos no se van a utilizar. Sin embargo, como mencionaba hace unos momentos, muchas veces las organizaciones, aunque ya estén adoptando prácticas ágiles en gran parte de la organización, en dirección siguen teniendo o requiriendo este tipo de datos más, llamémosle, tradicionales. En mi opinión muy particular, estar visualizando este tipo de información no está peleada con un enfoque ágil, siempre y cuando el negocio esté consciente de que estas fechas son simplemente un tentativo, una proyección, una predicción, si ocurren ciertas circunstancias y esto puede estar cambiando conforme vayamos detectando circunstancias nuevas. Y aprovechando que ya estamos en el tema de los proyectos tradicionales, quiero aprovechar para platicar de un mito que hay acerca de Jira, el cual dice que no es capaz de manejar proyectos tradicionales y por ende el enfoque bimodal no es posible. Para esto, Jira tiene plugins muy buenos para el manejo de Gantt. Aquí está un ejemplo, es con un plugin que se llama Big Gantt o Big Picture, también lo contiene. Y de aquí básicamente nos da la vista de Gantt tradicional, las que las PMOs que ya trabajan en un enfoque más tradicional están, o en cascada, ya están acostumbrados, y nos permite trabajar de una forma bimodal. Cabe mencionar que finalmente un Gantt como es simplemente una vista del trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes están trabajando, por ejemplo, con un enfoque bimodal, tienen entonces proyectos que a lo mejor van a trabajar enteramente desde el Gantt o proyectos que van a trabajar también desde tableros Kanban con sus sprints y demás. Entonces, como ambos elementos, es decir, el Gantt y el tablero, son simplemente vistas o visualizaciones del trabajo que está haciendo la organización, estos pueden estar conectados en tiempo real. De manera que si yo estoy actualizando mis tareas en un tablero, en automático se va a venir a reflejar ese progreso o esos cambios aquí y viceversa. Si yo hago mis cambios en el Gantt, van y se reflejan en el tablero. Esto nos permite que, por ejemplo, podamos tener un Gantt que consolide un portafolio, ya sea de ciertos proyectos o de todos los proyectos de la organización, y conforme cada equipo o cada equipo va trabajando sus actividades, ya sea en el Gantt o en el tablero, se va actualizando en automático un portafolio de tipo Gantt que a dirección le va a hacer mucho más sentido durante el proceso de transición de tradicional a ágil o a bimodal. Muy bien, espero el video les haya servido. Cualquier duda pueden dejar en los comentarios o ponerse en contacto con nosotros a través del correo aquí en pantalla y con gusto los podemos apoyar en toda la parte de consultoría, capacitaciones, licenciamiento, soporte de Atlassian. Entonces estamos a la orden. Muchas gracias.